Hoy es un día donde la maravillosa gracia de Dios quiere obrar en tu vida. Si tú abres tu corazón, si tú dispones tu mente para poder recibir el mensaje de Dios, tienes un Padre de amor que te ama, tienes un Dios en los cielos que desea estar contigo y que tú puedas caminar con Él en su presencia. Y de esta manera queremos comenzar en la presencia de nuestro Dios en este día sábado 13 de marzo, compartiendo reflexiones de los personajes bíblicos. Ayer comenzamos y tocamos un primer tema acerca del profeta Daniel, que siendo muchacho fue sacado de su tierra, de su familia, para llegar como cautivo a la tierra de Babilonia junto con otros judíos, siendo muy joven, con el propósito de los babilonios de cambiar en él la cultura, sus creencias, sus principios, su idioma, aún también cambiar su Dios. Y es por ello que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la influencia de Babilonia, no contaminarse inclusive con aquellas cosas tan cotidianas como era la alimentación, por ejemplo. Daniel desde pequeño había sido criado y educado bajo los principios del Rey del Cielo. Y para él, estar en una tierra extraña, bajo quizás situaciones adversas, no iban a ser excusas para que él renunciara a sus principios, a su fe, a sus creencias. En una palabra, Daniel se había propuesto, aunque lejos de su tierra, pero cerca de Dios, poder vivir en su presencia, en la presencia de ese Padre amante que estaba con Daniel, en ese lugar, en ese tiempo. Y Daniel sabía que para que esa experiencia permaneciera día tras día, momento tras momento, para que esa comunión con Dios sea real, sea una vivencia que lo sostuviera en tiempos difíciles, tenía él que pasar tiempo con Dios. Y una de esas formas era que Daniel recurría a los momentos de oración, a esos tiempos de diálogo con el Dios del cielo. Cuando había necesidades, siempre Daniel recurría a su Dios. Es por eso que vemos a lo largo del libro de Daniel, justamente lo vemos a él como un hombre de oración, un hombre que hablaba con Dios. Cuando en el capítulo 2, por ejemplo, hay una sentencia de muerte contra los sabios de Babilonia, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos, Daniel pide tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para hablar con Dios. Tiempo para que en oración Dios le pudiera revelar la respuesta al sueño que el rey Nabucodonosor había tenido y que sus sabios no le habían podido dar. Es allí como en el capítulo 2, versículo 16, dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Versículos del 17 al 19 se menciona que Daniel busca a sus compañeros para que pudieran orar buscando en Dios misericordia. Y dice, y se menciona que habiendo orado, Dios le presenta a Daniel la revelación del sueño. Pero no solamente oró pidiendo misericordia, no solamente fue una oración pidiendo que Dios fuera condescendiente para mostrarle la revelación, sino que también en el versículo 23, Daniel ora y dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me fue dada sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que le pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y aquí vemos también en oración a Daniel, pero con una actitud de gratitud, con una actitud de alabanza, y justamente la oración necesita tener esos componentes. Necesitamos acercarnos a Dios cuando hay necesidad para clamar al Dios del cielo y que pueda obrar. Y tenemos un Dios que provee para nuestras necesidades, pero también Dios anhela de nosotros que reconozcamos con gratitud todo lo que Él hace en nuestra vida,
Y asimismo también Dios desea que en nuestros labios pueda haber alabanza a través de la oración. Daniel era un hombre de oración, un hombre que se conectaba con su Dios, a tal punto que el hecho de que Daniel se conectara con Dios en oración fue ocasión para que ciertos gobernantes, pasado el tiempo, buscaran ocasión para matarlo, por envidia, por celos. Y allí en el capítulo 6 dice que Daniel iba a ser echado en el foso de los leones, porque se había promulgado un decreto de que toda persona que orara a su Dios, que no fuera el rey, por un espacio de 30 días sería muerto. Y conociendo el decreto, conociendo el edicto que había sido firmado, de todas formas Daniel no iba a dejar de estar en comunión con su Dios. Capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y esa era la convicción de Daniel. Daniel sabía que Dios era lo primero, lo primordial, lo más importante en su vida, y no habría decreto que le impidiera poder estar en la presencia de su Dios. Y a pesar de que fue echado en el foso de los leones, Dios envió su ángel para cerrar la boca justamente de los leones y cuidarlo. Quizás podemos ver también otro ejemplo de este hombre de oración en el capítulo 9, ante la realidad de que el tiempo de la cautividad ya estaba cumpliéndose según la predicción de Dios, los 70 años en Babilonia. Y es por ello que, conociendo el tiempo, conociendo las Escrituras, conociendo cómo obraba Dios, Daniel se presenta delante de él en oración, en ruego, en ayuno, dice capítulo 9, versículo 3. Y se presenta, versículo 4, diciendo: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y a lo largo de ese capítulo 9 podemos ver una oración de intercesión, no solamente orando por él, sino también por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, buscando en Dios el cumplimiento de esa promesa, de ese tiempo cumplido y de la liberación de su pueblo para volver nuevamente a Jerusalén. ¿Cuál fue la respuesta? Capítulo 9, versículo 23. Un ángel es enviado de parte de Dios para confirmarle a Daniel que sus ruegos fueron escuchados, que su oración llegó a los cielos y que el ángel venía para explicarle la visión que determinaba el tiempo de los eventos que sucederían tanto para Israel como para la humanidad. Mis queridos amigos y amigas, necesitamos priorizar tiempo con Dios. Necesitamos hacer de la oración nuestros momentos de diálogo, de charla, de poder abrir nuestro corazón al Dios del cielo y encontrar en Él respuestas. Y para que de esa manera, a través de la oración, nosotros podamos permanecer en su presencia.